Buenas tardes. Buenas tardes, el día de hoy estamos en un nuevo episodio en este queridísimo canal que es Par de 3x2 más 1. Iniciando por nuestros integrantes. Carlos Ramos, Renata Molina, Oscar Chandomí, Camila Grajales, Rebeca Rubín, Catherine Mora. Y su servidor Diego Toledo. El día de hoy donde nos encontramos hace frío, pero yo creo que también hacía frío y un ambiente un poco espeluznante en la novela 1984 de George Orwell. A ver, ¿qué nos pueden decir de este queridísimo libro? Bueno, que no es queridísimo, también es muy polémico porque afectaba también a la sociedad y a su pensamiento sobre el poder y el absolutismo. Sí, no, pues bueno, para empezar este gran podcast, les vamos a decir un pequeño como resumen de lo que se va a tratar. Que, bueno, esta es una novela distópica que muestra una sociedad totalitaria controlada por el partido y su líder, ¿no? Que el gran hermano. El protagonista, Winston, Smith. Ándale, Smith. Trabaja manipulando la historia y comienza a rebelarse contra el sistema. También tiene una relación secreta con Julia, pero ambos son arrestados, torturados y Como presididos, algo así, opresores. O fueron ya, víctimas. o O sea, que fueron otra vez, les enseñaron las cosas, ¿no? Ándale, sí. Y pues bueno, que al final Winston es completamente dominado por el partido y pues termina como aceptando su control. Como que se lavó su cerebro y ahora es Sí. como es un miembro, por así decirlo, esclavo, pero de mente por la bueno, sociedad. acá acaba el podcast. Pues sí, ahorita les voy a hablar un poco sobre el autor que, si ya han escuchado nuestro podcast con anterioridad, podrán saber que ya hicimos una plática sobre el libro igual de George Orwell de La rebelión en la granja. Pero este escritor pues fue meramente un escritor y periodista británico, y él nació en 1903 en la India y falleció en 1950 en Londres. En el libro que leímos con anterioridad, La rebelión en la granja, ahí criticaba mucho el totalitarismo. Ajá, y la manipulación política. Pero igual siento que este libro va mucho a, pues obviamente, a lo que él estaba haciendo, a su tipo de, ¿cómo poder Estilo de decirlo? vida. No, me refería más al cómo él escribía. Su tipo de escritura. De pensamiento filosófico. Exacto. Sí, pues en ese libro, como en el anterior, pues vemos que George Orwell es un autor muy social, pues busca mucho la crítica hacia La sociedad. a El lo que él ve que gobierno. está mal, al Fue la sociedad gobierno. totalitaria, güey. Sí, porque, por ejemplo, hablando de eso, del totalitarismo, me parece muy interesante cómo George Orwell plantea este gobierno que controla completamente todo lo que, quiere controlar todo lo que hacen sus ciudadanos. ¿Para qué? Pues para tener poder y para seguir así. Un control absoluto sobre la población. Sí, es como el control de los aspectos de su vida, pero no solo lo público, lo que ven los demás, sino como la parte privada, ¿no? Y hasta en la misma novela, George Orwell pone una parte que el gran hermano le explica a Winston que lo único que quería de él era dejarlo vacío para poder controlarlo y poder tener el poder, porque su gobierno se basaba de poder sobre poder. Porque claro, no era un secreto lo que querían hacer, o sea, todo el mundo lo sabía. No, pero ya que como están lavados del cerebro o como están bajo una venda. Sí, tras una venda que no se pueden quitar, y algunos que se lo quitan, que es el caso de Winston, los tratan de poner otra vez la venda o ponerle de más. Sí, pues manipulan el gran hermano busca manipular el pensamiento y con ello el lenguaje. Pues vemos en el libro cómo crean una nueva lengua llamada de hecho neolengua,
que tiene como objetivo pues limitar la expresión y que para ello limitar el pensamiento lo máximo que se pueda para que todos acepten lo que ellos les dicen, ¿no? Y también una de las formas que usan no solo del lenguaje, también usan una vigilancia, yo digo Extrema. que excesiva, sobre excesiva, pero de verdad excesiva. Pues sí, o sea, el Gran Hermano era alguien que tenía el control en todos lados, o sea, estaba repleto de pantallas, que tanto en las casas, calles, en lugares de trabajo, o sea, que pues además de que reproducían propaganda, pues también vigilaban constantemente a los ciudadanos, o sea, ellos no tenían como la libertad para hacer lo que ellos quisieran o decir lo que ellos quisieran, porque pues cualquier acción, el Gran Hermano pues era testigo de todo lo que hacían. Sí, porque en el libro nos mencionan este concepto de Gran Hermano que funge como esta vigilancia y control del Estado sobre todos los individuos pertenecientes a este. Que de hecho hoy día ya es un concepto muy aceptado en la sociedad, incluso en programas televisivos y reality shows que vemos, ¿no? ¿El cual? ¿El Big Brother? Sí, el Gran Hermano, de hecho. Obviamente. Ajá. Sí, puede ser muy, muy parecido a eso. Que tal vez no es un concepto creado por Orwell, pero pues sí es la persona que lo popularizó y que le dio un más allá y un sentido, pues. Ujú. ¿Qué creen que sí? Vida. Ajá. Exacto, Mora, eso ¿Verdad? es lo que Dio quiero, vida. que participen, como Camila. Ya no participa. Pero hablando de que sobre el Big Brother y cómo el poder tenía una repercusión muy fuerte y yo creo que un poco letal hacia la población, también se habla de una figura un poco tanto importante como la de Julia, que era, por así decirlo, el amante o la pareja de Winston. Y yo veo en ella como una señal de esperanza o una señal de luz, pero que se apagó abruptamente por la traición de ese viejito. Tal vez, pero su relación de amor fue realmente una expresión de amor, de esperanza, o más bien un acto de rebelión que, Sí. que se dio en el momento y los dos aprovecharon nada más para decir, bueno, estoy haciendo algo en contra, no estoy completamente siguiendo lo que me dicen. Las normas. Por- Y eso le causaba satisfacción y felicidad a George Orwell y se sentía aún más Winston. liberado. A Winston Smith. Pues es que al fin y al sí, cabo a ellos Winston. querían rebelarse en un cierto punto, pues ambos estaban frustrados de todo el sistema que había en esa sociedad. Absolutista, Ajá, sí. o sea que pues no tenían expresiones, no tenían libertad, no podían hacer nada por ellos mismos sin que los estuvieran observando o pues mandando. Y hasta eso pues hasta los condenaban a muerte en algunas situaciones. Solo por pensar que el gobierno estaba mal o pensar en contra del gobierno les hacían castigos o torturas que serían iguales a matar a una persona, o sea, solo por pensar o O por tener el escribir. pensamiento, sí, y habla sobre algo un tanto escalofriante que es que también te vigilaban lo que pensabas y por medio de estas telepantallas, ¿no? De que te podían observar en cualquier momento y eso a Winston le causaba un tanto de furia y frustración y al sentir que estaba haciendo algo ilícito en su gobierno, que era escribir y pensar, cuando se ocultó en un cuarto donde nadie lo podía ver, sintió una libertad, una felicidad, un pensamiento y sentimiento que no había experimentado antes, y eso se debe que también es un acto de rebeldía en ese gobierno. Por lo tanto, yo siento que Winston simplemente buscaba esa libertad que sintió cuando él escribía. Y esto nos pone a pensar si el gobierno realmente busca controlarnos con todas estas nuevas tecnologías que tal vez en su momento, cuando Orwell escribió, se veía como algo muy imposible y futurista, pero hoy con los teléfonos celulares sí nos pone a pensar, ¿realmente Sí, nos somos estarán libres o estamos vigilados? Ajá, y sometidos a un régimen que realmente no somos conscientes de? Bueno, y retomando un poquito lo del tema de la relación
¿Es Julia o Julia? Julia, como tú quieras. Julia y Julia en Winston. inglés. Pues ven y te sientes de Inglaterra, te sientes de México. Julia y Winston. Bilingüe. Pues llegaron a un punto donde pues hubo una traición y lo cual esto llevó a una separación, a pesar de que su relación era muy Apasionante, fuerte. Fue muy efímera. Íntima. Ajá, Sí. muy efímera. Pues cuando pasa en la leyenda de que son capturados por la policía del pensamiento, Winston es obligado a traicionar a Julia. Pero en realidad, en mi opinión, yo siento que ambos fueron manipulados Ajá. para que se pudieran traicionar. Pero, ¿sabes? Al Como final para que- lo hicieron. Ajá, Pues sí, pero porque fueron manipulados para que hicieran algo en contra del otro. Y a al mí fin se me al hizo cabo. muy interesante saber que ellos se traicionaron, pero sin saberlo, sin saber que uno traicionaba al otro. Y siento que, pues, obviamente, como ustedes dicen que se vieron obligados a hacerlo, Ujú. eso quiere decir que, pues, tal vez en realidad sus sentimientos uno al otro no eran tan Reales. o O profundos. tan, como pues creían o así, ¿no? O algo más superficial. Sí, Ajá. como por el momento. O sea, lo mismo que decíamos que era como para poder decir así, romper las reglas. un acto de rebelión. Ajá, exacto. como Pero que- no, yo ahí difiero contigo porque yo, en una parte del libro se habla sobre de que fueron sometidos a una tortura brutal, Muy una extrema. tortura no Sí. humana, y él hasta el último momento, él sí quería a Julia, sí lo amaba y sí sentía una emoción por ella, sentía un pensamiento, un sentimiento, y más que nada él lo dijo para sobrevivir, o sea, ya estaba, Sí, claro. ya estaba harto y su pensamiento o lo que tenía en la cabeza era horrible, era pura Sí, tortura, y hasta el último momento él decía que pues él amaba a Julia, y hasta el último momento dijo que era mejor que se lo hicieran a ella. Pues es que al fin y al cabo modificaron sus pensamientos, o sea, hicieron lo que más les convenía a favor del partido, porque pues en el libro nos cuenta que pues hubieron muchos, ¿cómo se puede decir? Sufrimientos, pero fueron muchos más mentales que físicos, que los mentales llevó Sí, claro. al cambio físico de este personaje, ¿cómo se llama? Winston. Winston. Ajá, que pues se puede decir que cambiaron sus memorias casi. Pues es que igual todo, o sea, todo cambió, o sea, les cambiaron, por decir así, todo lo que pensaban. Incluso el Ministerio de la Verdad Ajá. era el que modificaba los documentos para que el pasado pues siempre coincidiera con lo que pues el partido estaba como queriendo favor. crear y a favor, ajá. Ujú. Pues es que también hablaste de un ministerio que era el Ministerio de la Verdad, pero se habla de 4 ministerios que yo creo que son cruciales para que el individuo o la sociedad se sienta en un sentido de libertad. Por ejemplo, el Ministerio de la Verdad, como el mencionaste, que su función más que nada era hacer la propaganda y, como dices, falsificar documentos del pasado, de la historia, para que el gobierno tuviera poder. También, si no mal recuerdo, está el Ministerio de la Paz, que su función era hacer guerra de forma constante, y porque de guerra es como se obtiene el poder también. Ujú. El Ministerio del Amor, que pues controlaba todo lo social, y si no se cumplía era tortura y castigo. Y el último, el Ministerio de la Abundancia, que se habla más de lo económico, del dinero y sobre el racionamiento, yo siento también, o sea, ahí es donde controlaban sus mentes, del Ministerio de la Abundancia. Y hablando de todos estos ministerios, me suena a algo y de que la vigilancia extrema y de que no pueden tener pareja o pensar diferente al gobierno, clava totalmente al sistema de gobierno de Corea del Norte. Corea del Norte creo que la clava, por no decir la perfección, pero al 99.9% de lo que dice en este libro de 1984. O sea, todo lo que dice lo podemos ver lo que hay en Corea del Norte, Y aparte falsificación de la también historia. en películas. O sea, hay muchas películas que pueden tratar como de esta misma historia, obviamente en una interpretación diferente, pero que da a entender lo mismo. Un ejemplo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los Juegos del Hambre, y yo la neta cuando leí el libro, pues sentí que sí tenía algunas ciertas relaciones
con esta película. Y no solo puede pasar con esa, sino con varias películas que están, pues, actuales, ¿no? Que tratan mucho sobre el tema de la opresión, de los gobiernos Absolutistas, totalitarios, sí. Romeo y Julieta. No tanto porque era más una familia que un gobierno. O sea, si fuera un gobierno, pues sí, pero... Pero si lo estás tomando desde la perspectiva de que la familia Bueno, es un sí. gobierno, puedes Ajá, verlos de diferente sí, en manera. tu interpretación, eso sí puede cambiar. Ya. Sí. ¿Tienes alguna observación, Oscar Chandomí? Carlos, Sí, En la pues, siguiente te preguntamos a ti, Camila. porque me parece muy interesante cómo hacen la comparación con otros gobiernos. Pues sí, en 1984 hasta cierto punto busca criticar esos sistemas totalitarios que pues no respetan al individuo y realmente ponen en duda si es posible esta individualidad Ser libre. en estos países, o realmente solo somos partes de un colectivo y nosotros sin opinión ni gustos propios. Es por la influencia del gobierno o de la sociedad, que es lo que estás hablando. Sí. Que no tenemos un sentido de individualidad. Sí, en esos países y tal vez en otros también, pero el modo de controlar es distinto, no tan evidente. Cami, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, pues regresando un poco al tema de lo de el Ministerio de la Verdad, que con el partido reinscribe como la historia y altera hechos para que se ajusten como a su narrativa. Como destacando como la información dice que puede ser manipulada para que controlen la población. Sí, ajá. Un ejemplo también, algo que no hemos hablado, es sobre que hacían sus 2 horas de odio. O sea, que pues manipularon la imagen de una persona para que todo el pueblo pues Lo pudiera odiara. odiarla. Ajá, exacto. Y hasta tuvieron, o sea, no sé si era cada día, no me acuerdo, que pues tenía sus 2 minutos. y Sí, la semana de... a mí la semana de- 2 minutos es Ajá, mucho. 2 minutos y todos pues se sentaban, lo miraban y pues, o sea, 2 era horas la eran. hora, no, los 2 minutos de odio. O sea, ¿No eran tanto... 2 horas de hora? No. Más que dijiste. Eran 2 minutos en los que miraban a un Ajá, personaje. Goldstein. Goldstein. Ajá, y al final pues él resultó ser parte del mismo gobierno. 2 horas de hora. ¿Eran 2 horas? Sí, eran ok, 2 horas. eran 2 Ah, horas, ¿qué pero estoy pues diciendo, al camarada? final, o sea, lo que yo voy es que era una marioneta del gobierno, o sea, era como un ¿cómo se puede decir? ¿Telón? Ujú. Una cortina, esa era Pero la yo cortina de siento humo del que gobierno. todo lo que están diciendo, lo que habla sobre el libro, o sea, es un espejismo hacia el gobierno de Corea del Norte, porque también no hacen sus 2 horas de odio, pero Corea del Norte odia mucho a la nación de Estados Unidos, ya que Son haters. Pues es sí, su son rival. haters. Sí, son haters, pero hasta el pueblo en sí, en la sociedad, Haters. odian Haters. a Estados Unidos Haters. porque el gobierno de Corea del Norte, pues les ha dado o les ha otorgado esa manipulación a ellos para que ellos piensen de esa forma, ¿no? Y también hay un sistema de vigilancia muy excesiva y extrema en Corea del Sí, es Norte, muy y si piensas, represivo. si piensas en contra de los gobernantes, hasta los que eran del pasado, te pueden castigar y te pueden mandar a un centro de cárcel, no me acuerdo cómo es, que los torturan y los hacen pensar como ellos, o si no, los esclavizan. Algo muy parecido a lo que pasaba en En la novela. en la novela. Sí. Porque así como en Corea del Norte normalmente ellos según son los mejores en todo, según los de Corea del Norte, los que lo poblan, vaya. Los pobladores. Sí, porque Los pobladores. según ellos ganan los mundiales de fútbol, ellos ganan los Juegos Olímpicos, porque el gobernador de Corea del Norte hace ciertos juegos en donde los transmite, donde ellos piensan que ellos están viendo esta sociedad, que estos jugadores los están llevando y que están ganando, cuando les están manipulando la cabeza para que ellos piensen que Que son son los buenos. mejores en tal cosa, cuando no, cuando es mentira y solo es una Una falacia. una De hecho, en un cierto tiempo, cuando ya existía la internet, en Corea del Norte se prohíba totalmente el uso del internet, y el que fuera descubierto con pues recibía un castigo muy severo. Pero dada la actualidad, ya se usa el internet en Corea del Norte, pero es totalmente restringida y vigilada por el gobierno. Entonces, algo
muy parecido a 1984. Yo creo que George Orwell quería hacer una predicción sobre cómo iba a ser el futuro si se seguía haciendo como se estaba haciendo durante esa época, porque cuando él lo hizo, recién terminaba la Segunda Guerra Mundial, o estaba en ese proceso, y se encontraba con una Europa devastada, una Europa controlada, una Europa básicamente oprimida por el gobierno. Entonces George Orwell pensaba que si el gobierno seguía de esta forma, iba a continuar así, y creó su obra de 1984, pero no pudo ver cómo llegó a ser ese año, ya que él falleció muy joven, de hecho como a los 48 años por ahí, y Sí, pues no pudo ver lo que el mundo era en 1984, vaya. También yo quisiera hablar un poco sobre el personaje de Winston, que pues él es el protagonista. Para mí él representa como la lucha pues individual, porque él hasta que no conociera a Julia era... Un individualista. Ajá, él luchaba pues por él mismo, y su pequeña rebelión empezó pues escribiendo un diario, que eso pues ya era algo muy... Rebeldía. Ajá, era Estaba una rebeldía, prevenido. ajá. No. Era rebelde, era loco. Era loquillo. Y pues yo creo que él como que representa la lucha, como ya lo he dicho, como el querer salir adelante, o el querer pensar más allá de lo que la sociedad está como inculcando, ¿no? Entonces yo creo que su primera rebelión pues fue muy pequeña, como escribir un diario, que pues para nosotros eso qué es, o sea, eso no es nada, pero pues Pero para para él él, era ajá, claro. importante. Y pues ya después fue la parte de enamorarse, que eso también era totalmente incorrecto. Sí, claro, o sea, pues como ya habíamos dicho, el gobierno era muy vigilante, quería tener control sobre todo el mundo, sobre toda su población, y no solo un control físico, sino un control de pensamientos, y pues por lo mismo no dejaba que ciertos actos fueran llevados a cabo, como pues ya lo dijiste, que es el amor. Ajá. Sí, yo también, ya para ir concluyendo un poquito, quiero hablar del final. Muy interesante, devastador hasta cierto punto, Sí, pues claro. vemos Sí. cómo Winston acaba aceptando todo lo que en el libro luchó y se contrapuso. Gracias. Y bueno, termina aceptándolo, le terminan lavando el cerebro después de que fue torturado, golpeado, devastado en todos los sentidos. Maltratado. Sí. Él pues termina aceptando, y al final le meten el balazo, que al final vemos como el objetivo del gobierno y de todas las versiones siempre fue nada más que todos aceptaran su doctrina, no se preocupan por el bien Sí, del... claro. Del Con que otro. sigan lo que ellos dicen y Ajá. piensen igual. Y bueno, uno más, uno menos, no importa, ¿no? Y pues yo veo un tanto pesimista como George Orwell decide terminar 1984, pero también muy impactante y que lleva pues a la reflexión, tal como el día de hoy nos reunimos para hablar sobre 1984, gran novela. En esa parte pues Winston ya aceptó todo Su destino. y ya aceptó los pensamientos que pues eran del Gran Hermano, ¿no? Porque él ya se siente, o desde mi punto de vista, él ya no tiene nada más que perder, no tiene nada más que pensar, simplemente que pues ya, o sea, eso está pasando y así termina todo. Y hasta cuando al final George Orwell pone en su novela una parte que explica cómo Winston cambió totalmente su sistema de pensamiento, Sí, claro. y que la tortura o el procedimiento que estaba sometido fue un éxito, porque le mostraron una imagen del contrario, de Oceanía contra Eurasia, que era su sí. rival o su enemigo de Oceanía, y se sintió muy furioso, se sintió halagado y se sintió orgulloso de que Oceanía ganara la guerra Claro. contra Eurasia, como que que su nación fuera grande. Sí, Y, la mejor. Sí, y al contrario de como él pensaba
con anterioridad, sí, que odiaba su gobierno y odiaba al Gran Hermano. Y claro, ahí fue cuando pues su rebelión, todo lo que él había planteaba. pensado con anterioridad pues se acabó, ¿no? Y pues se demuestra que el partido puede controlar no solo los actos, sino también como los pensamientos y los sentimientos más profundos o íntimos de cada persona y no solo de una. Sí, y siento que pues al final es un poco triste porque todo el libro estás con esa angustia de que si al final van a poder ser libres, si al final van a poder tener esa libertad de expresión, de pensamiento, y al ver cómo termina esta historia pues te das cuenta que el gobierno cuando tiene el poder puede hacer todo lo que se le plazca, no hay nada ni nadie que lo evite. Yo creo que ese libro nos deja pensando bastante. De hecho, iniciamos muy felices y ahora estamos Sí, de muy terror. triste, sí, Ajá, como que la verdad me deja te cambia pensando tu- muchas cosas. Sí, te hace reflexionar mucho y con la actualidad también los gobiernos actuales, tanto nuestro Claro. gobierno como gobiernos de otros países, que es pues muy realista a veces el libro. Sí, como eso que el autor creía que iba a pasar en un Ujú. futuro, pues está pasando en algunas partes del mundo. En ¿no? algunas Sí, regiones. En algunas sí. regiones. Y es increíble cómo en ambos de sus libros pues ha coincidido con muchas cosas que Sí. pues han pasado en un futuro, o sea, en nuestros tiempos actuales, y cómo pues siento que para nosotros ambos libros son los que como que impactaron más en nosotros y nos hicieron más reflexivos y analíticos sobre los problemas políticos de nuestro país y de otros países. Pero una de las cosas más importantes de que habla el libro es del significado del amor. La relación de Winston y Julia, que representaba la importancia del amor y la conexión humana en un mundo que todos valoramos la lealtad, que todos valoramos la fidelidad, que todos creemos que lo importante es ser fiel y darle respeto a tu pareja de vida. Que su amor era un símbolo de resistencia y rebeldía contra la opresión, que nos enseña a que siempre hay que ser rebeldes a pesar de que tengamos la contraria. Claro. Y bueno, Ujú. con esto, con esa reflexión sobre el amor, lo más importante en esta vida, terminamos Finalizamos. este podcast del día de hoy. Y de esa temporada. Probablemente De sea esta el último. temporada. De Sí. esta temporada. De par de 3x2 más 1. Es Sí. el Este es final. el final. Muchas gracias a todos por escucharnos y se me acabó la aventura. y pues la verdad estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado. Pero denle mucho apoyo a este Sí, para que... por Es el favor, último porque ya. la Si verdad, quieren que regresemos. díganos. Un comeback Dennos en la universidad. 1 millón de likes y regresamos con un nuevo podcast. Mejor di 100, no, di 10. ya No, 1,000,000. 1000 likes. 1000 likes. 1000 chicos. likes y regresamos Y en un nuevo regresamos. podcast. Y la mamá de Katherine nos va a hacer pollito. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Par de De 3 tres por por 2 dos más más 1. uno. Adiós.